Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a preparar un plato indie, un chana masala, ya que tengo unos poquitos garbanzos que me habían sobrado y me apetecía mucho hacer esta receta y enseñárosla. Para hacer el chana masala, lo primero más importante que necesitamos son las especias para chana masala. Esta es una mezcla que venden en las tiendas indies, ¿vale? Necesitamos una cebolla picadita, un poquito de caldo que yo tenía de hacer un seitán. Si no, podéis usar agua. Si os gusta picante, añadirle unas guindillas. Yo le voy a añadir una verde y una roja, en trozos grandes para podérselos quitar y no comérnoslos mientras estamos comiendo el plato. Ahí tenemos 3 dientes de ajo triturados y un poquito de jengibre triturado también, el tamaño como de un dedal. Las especias que necesitamos son 3 bolsitas de té negro, una cucharada sopera de hojas de fenogreco, una hoja de laurel, 2 semillas de cardamomo negro, 5 semillas de cardamomo verde, 3 clavos enteros. Si no os gusta encontraros estas cosas, mejor que las trituréis. Una cucharadita de sal del Himalaya y la puntita de una cucharadita de pimienta negra. Un bote grande de tomate frito, también se puede hacer con tomate triturado, incluso queda mejor, pero yo como tengo este que lo he hecho esta semana, lo voy a usar. Un bote grande de garbanzos y unos pocos más que tenía de otra preparación, ¿vale? Y bueno, usamos un aceite que yo voy a usar este, que es como una suplencia del ghee. Es vegano, es como mantequilla clarificada, pero vegana, o sea, margarina. Podéis usar una mezcla de margarina y un poquito de aceite de oliva para que no se queme. Añadimos la grasa que vayamos a utilizar, ¿vale? Y en este caso voy a usar este que os he dicho antes, pero podéis usar aceite de oliva, margarina, lo que queráis. Encendemos la máquina en modo sofreír. Vosotros lo podéis hacer en una cazuela donde queráis. Y esperamos un ratito a que se caliente. Bueno, vamos viendo que esto ya está borboteando, o sea que ya la grasa está caliente. Ahora le vamos a añadir la cebolla picada. Le vamos a añadir también las guindillas. Vamos dando vueltas, que se vaya sofriendo bien. En este punto añadiremos un poquito de sal del Himalaya para ayudar a que se sofría antes. Eso hace que los líquidos se evaporen antes. Bueno, como podemos ver, ya está bien sofrito. Ahora vamos a ir añadiendo los demás ingredientes. Añadimos primero el jengibre y el ajo. Añadimos la hoja de laurel, los 2 cardamomos, los clavos,
las hojas de fenogreco y damos un par de vueltas para que no se nos queme. Le apaga un poquito porque si no el humo no se iba a dejar ver nada y aparte que si no se me iba a quemar mientras voy echando las cosas, pero lo he vuelto a poner. Vosotros no apagáis en ningún momento, simplemente bajad la potencia y ya está. Sofreír esto bien porque si no se queda un sabor muy fuerte del jengibre. Si no estáis acostumbrados al jengibre, igual echarle un poquito menos, porque hay gente que el sabor del jengibre no lo acepta muy bien, sabe como a detergente. A mí es que me gusta mucho, estoy muy acostumbrada porque tomo infusiones todo el día de jengibre y hago mucha comida indie. Ahora vamos a echar un poquito de sal y un poquito de pimienta negra. Y ya vamos a añadir las especias, que este es las especias para el chana masala. Le voy a poner una cucharada grande sopera. Un par de vueltas y esto, como quien dice, ya lo tenemos. Este es un plato que parece que es mucho, pero luego no es nada. Súper sencillo de hacer. Lo único malo es que lleva muchos ingredientes, pero podéis cambiarlos o sustituirlos por lo que queráis. Echamos ahora el tomate. Bajamos el fuego, porque si no se va a poner la cocina perdida. Raspamos bien el fondo, por si acaso hay algo pegado, para que cojan todos los sabores, aunque esta cubeta es de inox y no se me pega nada, me ha salido muy buena. Y ahora vamos a añadir los garbanzos por último, con el líquido y todo, porque son ecológicos. Si no fuera ecológico, mejor lavarlos bien, porque los garbanzos llevan unos aditivos como el metasulfito que no son nada saludables. Y estos son unos poquitos que me quedaron de otra preparación. Ahora vamos viendo si necesita caldo. Yo, la verdad es que al final no voy a necesitar el caldo, por lo menos por el momento, porque veo que está bastante bien y la GM no evapora, como quien dice, nada. Así que lo que vamos a hacer es, ya por último, ponerle los 3 saquitos de té. Es un té ecológico, negro, normal y corriente, sin sabores ni nada. Como mucho podríais usar un chai, porque el chai lleva especias más o menos las mismas que usa este plato. Así que nada, ya voy a cerrar la tapa y a cocerlo durante media horita a presión alta. Nos vemos. Bueno, ya ha terminado el tiempo de nuestro chana masala y ahora pues vamos a sacar las bolsitas de té. También es el momento de sacar, si queréis, por ejemplo, la hoja de laurel, si encontráis las semillas de cardamomo.
Os acordáis de la cantidad que habéis puesto y entonces más o menos ya sabéis cuántas tenéis que buscar. Yo puse 2 de cardamomo negro, 3 de... 5 de cardamomo verde. Y entonces podemos ir buscando y así es más fácil quitarlas. O si queréis lo podéis echar todo en un atadito, pero no suelta igual de sabor. La guindilla yo se la dejo porque a mí me gusta. Si tenéis en casa gente que no la come, pues partirla grande como he hecho yo para que no se la coman. Voy a quitar el palito, eso sí. Y como veis, está súper bien. A lo mejor se puede poner un poquito más al fuego ya sin la tapa para que evapore. Pero ahora ya solo nos queda presentarlo. Se le puede hacer una especie de refrito con guindillas, ajos, que eso me lo hago para mí sola porque me gusta muy picante y se lo añado por encima justo en el momento de comer. Y se sirve con cilantro. Y si queréis, un chorrito de zumo de lima. Pero este plato está ya perfecto para comer. Acompañado con un arrocito. Se me está haciendo la boca agua. Bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado. Y si es así, dadme un like. Y también suscribiros a mi canal, por favor. Que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayudéis un montón. Hasta la próxima.